En los últimos días se dio a conocer la noticia de Xavi Pascual no seguirá como técnico del Fútbol Club Barcelona. Automáticamente en Twitter empezaron los diferentes comentarios sobre la situación. Muchas personas apoyando el proceso realizado por el entrenador. Obviamente, no se puede uno es exento de los resultados de este Fútbol Club Barcelona. También realicé una encuesta para ver qué pensaba la gente en general, ¿no? Seguramente luego de la última Final Four perdida se escucharon muchas críticas. Que Barcelona debería tener más Champions, que no tuvieron un plan B, que otra vez llegaron como favoritos y nada. Bueno, ya lo saben. Todo aquello que generalmente escuchamos cuando no se consiguen los resultados. Mucha gente piensa que este Barcelona necesita un cambio. ¿Será por los resultados o su modelo de juego? Si fuese por las Champions no ganadas, ¿cuántos cambios en otros equipos hubiésemos visto? Ya que muchos equipos pasaron muchos años para ganarla. Seguramente se le reclama la victoria porque actualmente en la Liga Sobal no tiene rivales. Y obviamente Europa cobró mayor valor. Las famosas noches de duelos contra Portland, Ciudad Real, Ademar y Valladolid, por ejemplo, han pasado a la historia. Y la Liga se hizo lamentablemente un objetivo demasiado fácil en la era Pascual. Yo no voy a decir que es justo o no. En la vida de los entrenadores, no continuar un proyecto es parte de este trabajo. Pero creo que los entrenadores debemos agradecerle a este Fútbol Club Barcelona que nos dio la posibilidad de ver jugar un balonmano totalmente diferente. Ni mejor ni peor, pero diferente, de alto ritmo y velocidad. ¿La EHF quería vender su producto? ¿Cambios de reglamento para hacer todo más espectacular? Bueno, todo aquello que buscaban este Barça lo trajo entre los de carne y hueso. Seguramente no es el primer equipo que lo realiza. Recuerdo el Kiel de Kim Anderson, Karabatic y Lovren, entre otros, jugar a gran ritmo. Pero valoro el porqué de esta manera de jugar, el estudio que hay detrás de este equipo y el aporte que hizo Xavi Pascual a los entrenadores contando por qué lo hacían y los datos que confirmaban su manera de jugar. Obviamente que esta manera de jugar no es la única, ¿no? No todos pueden permitirse porque se necesitan muchos jugadores de unas ciertas características, por lo cual es un modelo bastante complicado de hacer. Quiero decir que me quedo con la curiosidad como entrenador de cómo se iba a evolucionar con esta manera de jugar. Seguramente había muchos matices para trabajar para que no suceda lo de Kiel, donde el equipo alemán realizó un gran plan de partido y se llevó la victoria. Y eso es algo que muchos vimos, pero eso no quita el valor del equipo blaugrana que hizo durante todo el proceso para llegar a ese momento. Porque soy de aquellos que miran el camino y no solo los 60 minutos. Obviamente que no se puede obviar estos 12 años algunos partidos casi ganados en la Final Four y que se escaparon. Seguramente pesan en su espalda, pero creo que mucho más en la mirada de los hinchas y por lo que parece también en la directiva. Veremos el futuro que le depara al Fútbol Club Barcelona. ¿Quién será su director de orquesta? El Palau seguirá brillando por donde se lo mire, porque los nombres pasan y el club siempre queda y eso es algo que no se puede discutir. Pero algo ya no será igual. Como entrenador solamente decir gracias por el juego, esperando que la vida les regale la próxima Final Four para cerrar un ciclo como se merece. Pero el Barça a toda velocidad llega a su última estación y no lo veremos más. Pero ahora redoblo la apuesta. Xavi Pascual, ¿podrá crear otro equipo con esta filosofía? ¿Podrá ir a plantarle cara a este Fútbol Club Barcelona con su modelo de juego? Seguramente el futuro es incierto, pero muy lindo. Veremos cosas extraordinarias y eso no se puede negar.